Amigos de P1, bienvenidos. Cuarta parte de la increíble historia de Heriberto Pronero. Se acerca el final de la era Ica-Renault y empezará la de Ford, que es con la que podrá concretar su viejo anhelo, su sueño, su proyecto que estaba incluso en maqueta hecho del Huayra. Ese Sport prototipo que tenía su similar de TC, el Halcón. Mucha gente no sabe distinguir todavía, de hecho, un Halcón de un Huayra y por qué motivo existía esta similitud entre un TC y un Sport prototipo, y tendremos que hacer, lo vamos a hacer, una serie de programas en los que contemos cómo existió, cómo surgió el Sport prototipo y cómo se murió también. Alguna vez alguien, como el recordado Jorge Cupeire, dijo: es culpa nuestra, hicimos autos tan increíbles que no era posible sostener desde los costos. Pero ¿por qué en el 68 convivieron las dos categorías? ¿Por qué corría un auto de una Liebre, podía correr la Liebre 3 en Sport prototipo y también en turismo carretera? ¿Por qué de hecho el Halcón y el Huayra eran el mismo auto con una pequeña diferencia en el chasis, pero exteriormente no se veían las diferencias porque eran justamente de chasis y nada más? Algún día lo vamos a contar porque realmente vale la pena. Pero bueno, entramos en materia con lo que ocurría a finales del 67. Renault Ica todavía decidía retirarse de las carreras, da una conferencia de prensa, divide los departamentos fuera de la fábrica, pone a Berta con la gestión deportiva, a Pronero con la construcción de las Liebres que todavía tenían encargadas. Había Liebre 2, había Liebre 1 y habría que inventar la Liebre 1,5, y es parte de la riquísima historia que contaremos en el día de hoy. Después llegará la Liebre 3, el contrato con Ford y la llegada finalmente de Pronero con el Huayra, con Reutemann y Pasqualini a ese debut en el Cabalén y la victoria apenas una carrera después en Rafaela. Bienvenidos a la cuarta parte de la vida de Heriberto Pronero. Cuando termina el 67, que ganamos el campeonato, Tapper da una conferencia y da por terminada la intervención de Ica en las carreras, y nos asigna a Oreste y a mí dos tareas que era la continuidad de lo que veníamos haciendo. Él dirigiendo el equipo y yo continuando la construcción de autos con el apoyo de Ica. Habían quedado en proceso una cantidad importante de esos autos y como a mí me asignan continuar construyendo esos autos y ahora mantener corriendo el equipo, me dicen que yo tengo un plazo de solamente 3 días para retirar los autos de fábrica. Y yo digo, sí, pero eso es un monto de recursos, de dinero que no tengo. Y allí Jorge Tapper, que era el encargado de toda esa disolución del equipo de competición, estamos hablando de fin del 67 y enero del 68, me dice: bueno, cuando usted haya vendido y cobrado el último de esos autos, me viene a ver y arreglamos. Y al tiempo, cuando vendí el último de esos autos, lo fui a ver a Jorge y para pagarle la cuenta. Y entre tanto yo había venido guardando para eso. Bueno, y cuando me dijo la cifra, no me acuerdo, era algo que como que fuera, bueno, es 1.000 pesos. Entonces yo lo miré como diciendo, es un precio increíblemente... es ridículo el precio. Sí, pero ese es el precio. ¿Y cuántos autos fueron? Fueron 20 y pico de autos. Bueno, entonces me debes 20 y pico mil pesos. Yo en ese momento tenía el taller de Villa María, pero como el taller de Villa María no alcanzaba para tanta demanda de trabajo, yo tenía contratado un taller en Córdoba a un señor Guerino. Y entonces esos autos, cuando fueron saliendo,
El taller de Guerino era un taller que tenía una dimensión reducida. El taller de Villa María era enorme, tenía 40 metros por 25, eran 1000 metros cuadrados. Entonces, pero el de Guerino era de dimensiones, no era chico, pero había que cuidar el espacio. Y como los autos eran tantos, esto es una cosa interesante, como los autos eran tantos, le sacábamos las ruedas y los poníamos verticales contra una pared y después el otro contra ese y después el otro contra ese. Y hacíamos un apilado de autos verticales. Por supuesto, se abollaba un poco el techo y la cola, ni te cuento cómo quedaba, de tener todo el peso del auto apoyado en la cola, con motor y todo, ¿no? Nosotros pensando que hacíamos liebre, entonces, ¿qué me importa que se abolle la cola? Si no la voy a utilizar, voy a cortar esa parte, ¿no es cierto? ¿Qué me importa lo que le pase al techo si ese techo no va más? ¿Y qué pasó después? Es interesantísimo esto, la psicología humana. Empezamos a ofertar, claro, ganamos el gran premio, teníamos la tranquilidad de que íbamos a vender la cantidad de liebre que quisiéramos, porque imaginábamos que todo el mundo quería correr con una liebre. Pero imaginaba mal. Y empecé a ver que no vendía liebres 2. Y un día voy a Corsa de visita y les cuento que no podía vender liebres 2. Entonces, me acuerdo que César Sorkin me dice, pero Heriberto, me extraña que no te des cuenta por qué no podés vender liebres 2. ¿Quién va a comprar liebres 2 no estando en Córdoba atendido por Oresti y por vos? Como es el caso de Copelo, como es el caso de Gradasi. Ellos saben que a igualdad de auto, Copelo y Gradasi les van a ganar siempre, todas las carreras. Entonces, nadie quiere esa comparación que es cruel, inevitable, y por supuesto no te van a comprar algo que sea la ruina, porque la gente del turismo de carretera, un corredor como Malnati o como tantos otros, depende de la buena voluntad y del apoyo que reciba en su pueblo para que eso le permita estar corriendo. Si hasta ahora esa gente que no le ha podido ganar a Copelo o a Gradasi, tiene como razón que no tiene los medios que tienen Copelo y Gradasi, y eso hace que todo esté bien. Pero si ellos tienen el mismo auto que Copelo y que Gradasi, no tienen más justificativos para no estar peleando lado a lado con ellos. Ahora, la gente que los va a juzgar no conoce el panorama como lo conocen ellos, y ellos saben que les van a faltar cosas que son difíciles de explicar. Por ejemplo, que tanto Gradasi como Copelo lo van a tener a vos y a Oreste siempre al lado, siempre cerca. Y ellos no van a tener esa posibilidad. Así que por eso no te la compran, y es natural que no te la compren. Vos tenés que hacer alguna cosa que ande tan bien como la liebre 2, pero que no parezca una liebre 2. A ver. Sí, vos le hiciste muchas cosas a la liebre 2 con respecto a la primera liebre. Bueno, vestila de primera liebre y ponele debajo lo de la liebre 2. Y enseguida apareció el producto que podía hacer. Y ese aparato, ese engendro, ¿cómo se llamaría? Porque no podría ser una liebre 3. Uno imagina que la liebre 3 tiene que ser un producto de evolución de la liebre 2, ¿no? Y no a la inversa. Y ahí Sorkin de nuevo me dice,
y hace como los aviones, ponerle un liebre 1,5, porque es una evolución de la 1, no una involución de la 3, de la 2. Hecho, le pongo ese nombre. Y bueno, salí de ahí con la idea. Antes de volverme a Villa María, empecé a ofertar en 0,5 la liebre 1,5 y vendí varias. Bueno, en la semana las vendí todas e hice 31 liebre 1,5. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. La liebre 1,5 era una liebre 2 abajo, con todo lo que había evolucionado para poder estar a una altura diferente que el Torino normal. El Torino normal, si vos lo bajás, empieza a deformarse la suspensión, porque a su altura natural él tiene la geometría que corresponde. Pero si vos lo bajás, esa geometría se deforma, se deteriora, se echa a perder. Bueno, la liebre 2, como fue hecha con ese apuro de 2 meses, y en función de que no tenía tiempo después para probarla, porque a veces la más maravillosa idea termina siendo un mal negocio, porque no hay tiempo de ponerla a punto. Y acá iba a pasar eso, el auto se terminaba y prácticamente tenía que ir a la pista. Entonces lo que decidí hacer fue trasladar el sistema de suspensión del Torino original, trasladarla 100 milímetros en el sentido de bajar el auto, dejando los puntos tal cual fueran. La operación no resultó tan simple porque, por ejemplo, en el diferencial, a los brazos de la B, solo podíamos bajar los 50 milímetros, porque si no, ya agujeríamos la carcasa del diferencial. ¿Y qué hicimos entonces? Bajamos 50 milímetros en el diferencial y subimos 50 milímetros en el auto, pero en cambio, en los tensores longitudinales, lo que hicimos fue bajar 100 milímetros los soportes que tiene el diferencial, una operación muy sencilla. Y entonces ya quedó todo ese sistema bajado 100 milímetros. En realidad una operación muy sencilla, pero por sobre todo muy segura, porque seguíamos poniendo a punto el auto que ya conocíamos totalmente. Con el auto 100 milímetros trasladado de posición. Bueno, y en la suspensión delantera todavía tuvimos que hacer menos cosas, porque un solo tensor quedaba desacomodado y ese tensor estaba tomado sobre un chapón muy flexible que nos vino muy bien cambiarlo y hacerlo formar parte de la estructura. O sea que en la suspensión delantera las modificaciones que hicimos fueron pocas, pero evidentemente le dimos justo en lo que al auto le gustaba. Bueno, para hacer un auto que no se pareciera a una Liebre 2 y que los
los librara a los compradores del compromiso de andar como quienes tenían la Liebre 2, que eran solamente muy poquitos, porque de Liebre 2 finalmente terminé haciendo solamente 4, 2 se quedó Oreste, una Gradasi y otra hice para Gastón Perkins, que esas 2 últimas ya las hice en Villa María. Bueno, la Liebre 1,5 era por debajo todo una Liebre 2, con todas las transformaciones de la suspensión de una Liebre 2. Y por arriba una trompa que fue la de la primera Liebre, y con algunas modificaciones del aprendizaje que uno siempre hace con el correr de los modelos de auto, y todo lo demás igual, es decir, el capó de plástico, los mismos tanques, etcétera, etcétera. Lo importante es que se veía diferente, por supuesto pesaba algunos kilos más, ¿no es cierto? Pero fue un auto que anduvo muy bien, y fíjate, los 2 accidentes graves que yo tuve, claro, fue el auto que en mayor cantidad fabriqué también, eso te da posibilidad de que los accidentes ocurran por allí, pero los únicos 2 accidentes graves que yo tuve en todos los autos que construí, que son alrededor de 80, fueron con Liebre 1,5. Uno fue de un auto de Cupeiro que le había facilitado aquí, un muchacho en el que Jorge tenía una fe terrible, era un muchacho con unas condiciones fenomenales. Bueno, un día terrible, con lluvias, se toca con otro auto y se golpea a muy alta velocidad. Y la otra, un señor que tenía una línea de colectivos y que él pensaba que era buena alternativa hacerse corredor de auto. Entonces viene y me compra un auto en cuotas. Yo vendía las Liebres hasta 24 meses. Eran épocas de estabilidad del país. Y ya tenía una línea de producción, necesitaba mantenerla andando. Y el hombre me compra el auto, cuando lo viene a retirar, nos vamos a probarla y salgo por el camino que va a Río Cuarto y hay una famosa curva donde corredores famosos se han golpeado. Nasif Estéfano estuvo internado en Villa María antes que yo participara en estas competiciones. Estuvo internado en Villa María porque se pegó ahí una piña muy fuerte con un Alfa Romeo. Son 2 curvas, las curvas de Sanabria, son una S muy difícil porque va variando continuamente de radio y es sumamente engañosa. La cuestión es que voy hasta ese lugar que queda a bastantes kilómetros de Villa María para que el hombre supiera cómo era todo lo del auto. Pasamos la curva de Sanabria, a los 10 kilómetros, 15 kilómetros, paro, lo hago sentarse a él, nos atamos y dimos vuelta. Cuando llega a la curva, yo le digo a ese señor Ramón, baja de velocidad, y dale de golpearle la pierna, y el hombre quería demostrarme que él podía. Bueno, era cantado que no iba a poder porque venía pasado como por 20 kilómetros. Y dio la primera parte de una curva y en la siguiente siguió de largo. Con la suerte de que el camino está levantado sobre los campos 1,20 m, 1,50 m, y pasó por sobre el alambrado que había al costado, ni lo tocó. Y salió derecha y aterrizamos con las 4 ruedas y no nos pasó nada. Fuimos una cantidad de metros, claro, nos ayudó también el camino blando, se enterró bastante
y frenó casi naturalmente. Enfrente de todo eso había un bar y había una cantidad de parroquianos que se arrimaron a ayudar, empujaron y nos la volvieron a poner en la ruta. Así llegamos a Villa María y el señor Masramón se llevó su liebre 1,5. Y el hombre se estuvo entrenando con el auto hasta que pensó que estaba maduro para ir a la primera carrera. Fue a Pajas Blancas, cargó nafta 130, 260 litros, eso cambia enormemente, si bien lo tenía detrás suyo, pero cambia enormemente el comportamiento del auto, y salió de vuelta hacia la ciudad como si estuviera corriendo una carrera. En ese curvón grande que hay saliendo del aeropuerto hacia la ciudad, perdió el control del auto y fue hacia adentro y pegó contra una columna de alta tensión. ¿Cómo ha sido el golpe? Que el auto se partió en dos y la columna se cayó y le cayeron los cables encima. Y no quedó nada, no quedó nada. Me llamaron a reconocerlo, era un bulto, no quedó nada. Yo tuve un contador, en realidad a mí me fue bien, pero yo siempre hablo en plural porque yo tuve un ejército de gente extraordinaria que me puso todo lo que tenía para que las cosas fueran como terminaron yendo. Y tenía un contador, Cibadón, que era empleado del Banco Córdoba, y mirá cómo habrá sido de bueno que llegó a ser gerente general del banco. Y me llama Cibadón y me dice: Henry, las cosas nos están yendo bien. Los documentos tenía una cantidad para perdonar los documentos. Y le digo: sí, tenés razón, vamos a hacer eso. Así que vino el padre de la mujer de Masramón, el suegro. El hombre tenía una pequeña línea de ómnibus. Y se ve que este hombre había quedado a cargo de todo eso. Y bueno, los recibimos con Cibadón, y los tipos venían a ver cómo arreglaban porque les preocupaba mucho la deuda. Los recibimos y le dije: bueno, supongo que vienen por la deuda, sí. Bueno, en cuanto a ese tema la vamos a hacer corta, no deben nada. Y bueno, se fueron con la tristeza de haber perdido, pero por lo menos un problema menos para la familia. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo.
Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Parts. En el 68, ya la gente que usaba la liebre 1,5 ya venía queriendo más. Y ya me pareció que el tema del prejuicio, porque claro, tanto Copello como Gradassi ya no ganaban todas las carreras, ya eran pilotos un poco privilegiados, pero como los demás. Es decir, ya la gente se podría animar a tener un auto como el de ellos. Entonces, empecé a pensar en un auto como la Liebre 2, más fácil de fabricar. Porque pensé, cuando haga un auto como con la performance de la Liebre 2, pero fácil de fabricar y de mantener, sencillo de mantener, voy a tener que prepararme para hacer cantidad, porque voy a vender muchos. Y entonces, el proyecto de la Liebre 3, yo ya lo empecé a configurar cuando estaban en marcha las tratativas con Ford. Y Ford me puso como condición que la fabricación de los autos de la línea ICA, que no me prohibía hacerlo, una gran generosidad en ese sentido, pero que fuera en otra parte, que no fuera en el lugar donde operaba el equipo Ford. Ahí apareció un amigo de Villa María que me facilitó un local en justo la calle, la avenida que comunica con Villanueva. Y en ese local empezamos a hacer el modelo de la Liebre 3. Un auto donde se privilegió la sencillez, que fuera fácilmente repetible. Por eso llegué de esas hice 23 y llegué a entregar una por semana. Pero claro, gracias también a la colaboración de ICA, porque ICA en todo eso, ICA Renault, en todo eso también tuvo, en toda esa rapidez tuvo mucho que ver. Me facilitaba un chico terriblemente inteligente y memorioso, que venía donde estábamos armando los autos, anotaba la secuencia en que se utilizaban los componentes y organizó un sistema de estivación con esos cajones desarmables que tienen más o menos 15 centímetros cada etapa, luego se desatornillan y se van sacando los distintos niveles, y armaba tan bien los cajones esos con los repuestos que íbamos armando las liebres y iban apareciendo los nuevos componentes en la medida que los íbamos necesitando. Eso ayuda a no perder tiempo de una manera fenomenal. Y creo que la primera la entregamos por ahí por agosto, septiembre del 68. Y enseguida empezaron a andar muy bien. Yo venía a las carreras cada tanto y le ayudaba a Perkins. Es decir, Gastón me llamaba y me decía, che, voy a tal carrera, hay tantos puntos, qué sé yo, ¿por qué no venía a darme la mano? Bueno, yo iba a esa carrera, por ejemplo, llegaba el viernes y para trabajar todo el sábado ayudándole a Gastón, y en esa ida a las carreras yo conversaba mucho con la gente de Ford, y la gente de Ford me decía, ¿cuándo usted va a hacer un auto para nosotros? Yo le decía, yo tengo el auto ya hecho, ya, digamos, ya corporizado, falta ahora ponerlo en pista. Pero yo quiero hacerlo
acabadamente y para eso hace falta recursos. Y necesito que sean $100.000 por mes, que es como decir ahora $1.000.000 por mes. Y los tipos decían, sí, pero es una cifra muy alta, no creemos que camine dentro de Ford. Y al final, en una de esas carreras, me dicen, bueno, estamos de acuerdo en el precio, a condición de que sea con garantía de resultado. ¿Y qué resultado? Bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo, pero ¿ustedes qué pretenden? Nosotros pretendemos, se ve que ya lo habíamos hablado, nosotros pretendemos que tengamos uno de los primeros 4 puestos en clasificación en una de las primeras 4 carreras. O sea, tiene 4 carreras para intentarlo. Para intentar, eso muestra lo flojo que estaba Ford en clasificación, porque los Falcon acostados eran autos con una capacidad limitada. Entonces, tener el 4º puesto ya en solo 4 carreras significaba que el producto tenía futuro. Y las libres siguieron haciéndose, por eso se hicieron tanta cantidad. Pero ya yo tenía, por suerte, yo tenía un equipo de gente que funcionaba muy bien, pero mi atención estaba concentrada en el equipo Ford. Y el contrato lo habremos firmado, no sé, por ahí en octubre del 68. Yo para el equipo Ford tenía pensado 2 autos, uno el Huayra para prototipo y otro el Halcón para turismo de carretera. Hasta ese momento los motores eran totalmente durables y muy potentes. Quizá no tan elástico, pero muy potente. Tenía la única contra que tenía es que era pesado, pero era muy confiable. La gente hoy se confunde enormemente porque como se rompía tanto en los Huayras, la gente piensa que el motor era un motor frágil. No, el motor venía de ser muy robusto y fue una de las razones por las que yo creí que nos iba a ir muy bien. Yo le tenía mucha fe a que nos iba a ir muy bien porque el motor era fenomenal. Yo pensaba, el motor ya está, solo tiene que funcionar lo que está a mi cargo. Y ahí armamos un ensamble que tendría que ser demoledor. Y bueno, ¿qué pasó? Y estas partes son cosas que la gente no se explica y yo veo en las redes continuos comentarios equivocados. Hicimos el auto bastante rápido y lo probamos bastante rápido. El Huayra fue un auto que nos desconcertó mucho. Cuando lo pusimos en marcha, incluso dentro de ese desconcierto, Pasqualini se puso uno de los autos de sombrero en el Cabalet probándolo, precisamente por un comportamiento que no podíamos descifrar del todo. Y en realidad la cosa más diferente que tenía el Huayra, que hacía que los pilotos se desconcertaran, era una aerodinámica muy diferente de los autos que habían manejado antes. Y tal vez el motor y la forma de comportamiento del motor contribuiría a eso, pero cuando se dieron cuenta, cuando probaron con otros autos y empezaron a resolver el tema, y era que soltaban el acelerador y el auto no tenía esa desaceleración a la que estaban acostumbrados y que ayuda mucho a posicionarse, porque al soltar el acelerador y producir un descenso bien perceptible, eso es como determinar
el momento justo de hacerlo, etcétera, etcétera. Y es un poco un elemento orientativo para el piloto en la pista. Y estamos hablando de dos pilotos superlativos como Reutemann y Pasqualini. Yo digo que dos pilotos superlativos porque Pasqualini siempre hizo el mismo tiempo que Reutemann. Y finalmente los tenía que parar para evitar que sigan intentando bajarse centésimas, porque cada uno que entraba y si lo dejaba salir, el otro le mejoraba y así sucesivamente. Y entonces tenía que pararlo, pero digamos, la capacidad conductiva era tremendamente similar. Bueno, y entonces estuvimos mucho probando, y me acuerdo que en el Cabalén hacíamos un tiempo, no me acuerdo cuál era el tiempo, y de esto me he olvidado últimamente porque lo tenía claro, algo así como si fuera 1 minuto 17. Y ese tiempo era 4 segundos más lento que el tiempo que tenía hecho Marinkovic en el año anterior. Entonces yo decía, pero ¿qué me pasó? De pronto desaprendí todo lo que sabía. Bueno, la cuestión es que vinimos a probar a Buenos Aires. Acá los tiempos fueron un poco más aproximados a los que era el récord del circuito, pero en ningún lugar nos pasó como con la Liebre, de ir y hacer el récord de una. Y nos fuimos a la primera carrera en el Cabalén. Eran tiempos en que se empezaba a clasificar el día viernes, y ya el viernes empezando a mezclarse, y decidimos no tocar los autos, para que no hubiera otra variable en consideración, dejar a ver qué podían hacer con los autos como estaban. Y ya el viernes mismo empezaron a progresar y ya quedaron, digamos, a 2 segundos, que era un montón, pero no tanto. Y el sábado fueron hasta que quedaron ahí y se vino la carrera. Se vino la carrera y en la primera serie largan y a poquito de largar, Reutemann en punta. Hasta que a los 2 autos le pasa la misma cosa. Yo había diseñado los frenos, eran tiempos en que no se conseguían componer, o por lo menos no se conseguían con la facilidad que tenemos ahora, componentes como discos de freno y todas esas cosas. Casi todo había que hacérselo uno. Bueno, yo para ahorrar peso había hecho los discos de freno con una pestaña que llegaba hasta la masa, sin la copa que generalmente usan, a veces integrada al propio freno, a veces de aluminio. Bueno, para ahorrar peso había hecho una figura continua que llegaba hasta los bulones de la masa. Y la diferencia de temperatura que se produce entre la banda del disco y el resto de la pieza, que permanece más fría, hizo que se cortaran los discos. Se cortaron y quedaron sueltos girando, sin salirse, por supuesto, porque las ruedas tienen elementos de los 2 lados, pero quedaron sueltos. El auto absolutamente sin freno. Y Reutemann hace un gran trompo, con suerte no toca nada, pero un gran trompo en una curva de muy alta velocidad que había, que ahora la han atenuado a la velocidad con unas modificaciones. Y luego pasa a la punta Pasqualini. O sea que los 2 autos estuvieron punteados.
Y también le pasa a Pascualini la misma cosa, se le cortan los frenos. Bueno, la siguiente carrera era Rafaela, salir disparando, modificar los moldes, fundir los frenos y colocar los frenos nuevos. ¿Y qué le hice a los frenos? Una pequeña ondulación, ida y vuelta, antes de llegar a los bulones, y ese fuelle absorbía ese cambio de temperatura y nunca más se rompieron. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Vamos a Rafaela, llegamos, los 2 prueban los autos sin tirar el viernes, y Reutemann me dice que le vibraba la rueda izquierda. Entonces, yo les propongo que se intercambien los autos y que entonces Pascualini diga qué sentía en ese auto y Reutemann me diga qué le parece el otro auto. Bueno, dan unas vueltas, él le pregunta a Pascualini, ¿vos sentís la vibración esa? No, yo no siento nada. ¿Y vos te quedarías con ese auto? Para mí son todos iguales, me quedo como cualquiera. Y Pascualini siempre era así, siempre era, siempre estaba de acuerdo en todo. Entonces le pregunto a Reutemann qué le parecía el otro auto. Me dice, no, este anda perfecto. Bueno, quédate con ese auto. Bueno, macanudo. Y se queda con ese auto. Cuando viene la clasificación, sale primero Pascualini. Y Reutemann no estaba por ahí, no sé dónde se había ido. Y Pascualini sale y mete un tiempo 2 segundos por debajo del tiempo del circuito. 2 segundos, una disparate. Para y le digo, no gastes el auto, déjalo ahí nomás. Viene Reutemann y yo le digo, Lole, mirá, acaba de hacer 2 segundos por debajo del récord. A ese tiempo no lo vamos a bajar. Te pido que veas el tiempo que te marcan desde acá para que no lo bajemos. Porque no nos conviene que la gente, yo sé que vos lo podés bajar, pero no nos conviene llevar los tiempos de la carrera a más de eso, porque son 80 vueltas, la carrera es larga, nos conviene quedarnos ahí. Así que yo le voy a pedir a Cavallini que vaya con los números y te marque los tiempos para que vos te aproximes lo que te parezca, pero no lo bajes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sale Cavallini a buscar los números, sale Reutemann. Viene Cavallini de vuelta, para eso Reutemann ya había pasado y ya le estaban midiendo
la primera vuelta, le bajó el tiempo, antes que el otro llegara con los números. Y Pascualini lloraba porque quería salir, no me dejó salir. ¿Cuánto quiere que le baje? ¿Cuánto quiere que le baje? Déjeme salir, el auto da... Pero ¿qué importa lo que dé el auto? Hay que ganar la carrera, tenemos... Bueno, la cuestión es que después nos reunimos en el camión para ver qué se iba a hacer con los premios. Para la clasificación, el premio era un auto. Y para la carrera, el premio era muy fuerte. Plata. Entonces, yo quería que se pusieran de acuerdo para que no lucharan entre ellos. Y Reutemann dice, yo quiero que pongamos todo en un solo paquete y el que gana la carrera se lleva todo. Generosísimo de parte de él, porque imagínate que él ya tenía la clasificación en Rafaela, era muy alta la recompensa, porque era una cosa muy atractiva, toda la ceremonia de la clasificación. Me sorprendió lo que propuso. Y entonces lo miro a Carlos, a Pascualini, y me dice, estoy de acuerdo, está bien. Al pobre Lole se le rompe una cosa que jamás se rompe en el auto con árbol de leva Schinderia. Se le corta la cabeza de la punta del árbol de leva y sale con el piñón de la corona de cadena que tiene y queda ahí en la distribución. Una cosa que nunca nos ocurrió y yo creo que no le ocurrió a nadie. No sé qué puede haber pasado. La cuestión es que se le para el auto a Reutemann y gana Pascualini. Pero ahí ocurre una cosa que fue la razón por la que el Guaira no ganó nunca más. Y vos sabés el precio que pagué por esa distracción. ¡Ah! Queda abierto, lo sabremos la semana próxima o quizás la otra. Si tenemos algo de actualidad, volvemos a hacer una pausa con la historia de Pronero porque es tan larga, tan extensa y tan rica que vale la pena desmenuzarla con tiempo y como corresponde. ¿Qué habrá sido lo que pasó? Lo que pasó tuvo que ver con el destino del proyecto de los Guaira e incluso, ¿por qué no?, el destino de los prototipos del equipo oficial Ford en Sport Prototipo y también en Turismo Carretera. Pero eso lo veremos la semana que viene. Muchísimas gracias a tanta gente que nos ha escrito, que tanta gente que se ha maravillado con esta historia y que realmente compartimos ciertas partes de la sorpresa porque muchas partes de esto que contó Pronello no se conocían realmente o muy poca gente las conocía. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy breve para solamente comentar para quienes creen que Oreste Berta se tiene que sentir ofendido por algunas cosas que ha dicho Pronello, que no es así. Cada uno tiene su vivencia, pero también tiene su derecho a contar su historia. Y así como Oreste la ha contado en su propio libro, en el que reconoce que Pronello tiene una visión diferente de algunas cosas, Pronello tenía derecho también a contarlas. Y ojalá Oreste tenga ganas de contarlas en P1. Vaya de paso un mensaje muy personal, quizás mío y de Mauro, para con los Berta, porque el otro día apareció en redes sociales una foto de un joven que les acercó una estatua de Oreste Berta hecha en escala 1:6, y en la foto que se sacaron en la Fortaleza estaba P1 en la pantalla de fondo, así que simplemente un pequeño mimo que hemos recibido con muchísima sorpresa y por supuesto muchísima felicidad.
Ojalá Oreste tenga ganas de contar su historia y ojalá sí sea, y sea en P1, y si no, no importa, pero tiene todo el derecho del mundo a guardarse sus recuerdos y dejarlos para sí mismo, como también de Pronero de contarlas. No hay una grieta acá, no hay que zanjar diferencias ni marcarlas tampoco. Y como dijo alguna vez algún amigo en común de ambos, con el que tuve la oportunidad de charlar sobre este tema, el automovilismo argentino se merece una reconciliación entre Berta y Pronero. Ojalá ocurra algún día y si no ocurre, está todo bien también. Los esperamos la semana próxima. Este tipo de historias cada día marcan más huella también y estamos felices de hacerlo cada semana junto a Mauro Feito aquí en P1. Hasta entonces.